Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Rulo de la Torre, un querido amigo argentino, editor, columnista de Página 12, un analista económico, analista político, un periodista de larga trayectoria investigativa, y ha tenido la gentileza, después de una larga jornada, de aceptar nuestra invitación. Estamos grabando esto el día lunes por la noche y probablemente el día de mañana que se emita ya habrán transcurrido muchas cosas porque está el tema muy dinámico. Lo cierto es que este escándalo mundial de la nueva payasada del señor Milei, pues está costando millones de dólares a muchísima gente, ¿no? Y parece ser que esto de aquí es del círculo más cercano. Esto vamos a ver si es que se confirma con el curso de los acontecimientos, el círculo más cercano del presidente y no es el primer negocito en el que está metido. Muchas gracias, Rulo, por aceptar la invitación. Bienvenido. Tema, Pedro, un placer grande como siempre estar en contacto contigo. Sé que de estas charlas con vos siempre surgen cosas interesantes, y bueno, y es un honor para mí poder estar en este espacio tuyo. Oye, un abrazote. La situación en Argentina está muy difícil, así es que con el abrazo que te mando, mando en realidad a todas las compañeras y compañeros argentinos que han venido sufriendo garrote todo este tiempo, ¿no? El gobierno de Milei ha sido un gobierno de una tremenda represión, sobre todo en el plano económico. Ha habido una situación verdaderamente de castigo, ¿no? A la sociedad argentina en su conjunto. Sí, es una situación realmente muy grave y es notorio cómo algunas cosas no se llegan a apreciar acá. Vos sabés cómo es el fenómeno cuando un país sufre de largos periodos de inflación, como lo viene sufriendo Argentina, el tema de los saltos permanentes del dólar, y estar muy pendiente de eso, y cuando aparece como que la inflación está bajando y el tema del dólar también se está estabilizando, que es una apariencia en Argentina, esto es muy fuerte. Entonces se está dominando eso sobre gran parte de la opinión pública, sobre lo que está sucediendo con la economía real. Estamos viviendo una situación de desempleo creciente después de muchos años que este tema había sido prácticamente olvidado, cierre de empresas, huida de empresas extranjeras, las automotrices están yendo de Argentina, y otros rubros inclusive que están ligados a la producción agrícola, por ejemplo, empresas de fertilizantes que se están yendo. Es decir, te estoy hablando de cuestiones que parecían muy alejadas en el tiempo que esto pudiera suceder alguna vez, y ni que hablar de empresas medianas y chicas, digamos, talleres metalúrgicos, de la industria plástica o química. Está habiendo una situación muy crítica en ese sentido, con lo cual esto se va a ver seguramente en las cifras más adelante, Quedando pero un hay una ratito pérdida. en el tema productivo, Argentina tiene, bueno, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el Ecuador, en que la pequeña y mediana empresa es básicamente de servicios. En Argentina hay un poderoso tejido productivo con un significativo componente tecnológico, ¿no? Producción de electrodomésticos, mecánica de precisión, temas químicos, bueno, cuestiones textiles, obviamente, cuestiones de imprenta, es decir, hay una cuestión muy diversa y todo esto veo yo que se está deteriorando muy rápidamente con el gobierno de Milei. Sí, se está dañando mucho. Inclusive vos sabés que hay un fenómeno muy notable que esto lo estoy viendo muy repetido, que es el tema de empresas, por ejemplo, en el rubro textil, empresas que, por ejemplo, en la parte de diseño o en la parte de tejeduría, donde han hecho grandes inversiones, empresas que han ido creciendo en el tiempo, inclusive llegaron a un proceso que hasta 2023 hicieron importantes inversiones y de repente se encontraron en el año 2024 con una caída tan abrupta del consumo de la demanda, e inclusive se les fueron cerrando posibilidades de exportación, y de repente esos equipos quedaron inutilizados, porque no tenían esa capacidad, pasó a ser capacidad productiva ociosa, pero te estoy hablando de niveles del 50% de ociosidad, o más, Y aquí ya no es de, ni pymes, ¿no? de No empresas son que, pequeñas, medianas empresas, sino debe ser una inversión significativa de lo que cuentas. sí, de medianas para arriba estamos hablando, sí, sin ninguna duda. Hay casos de empresas en estos rubros yo te diría de 400 empleados, 500 empleados, digamos, y por ahí con dos o tres plantas en distintos puntos del país. Bueno, esta es la situación. O sea, no es que empresas que venían en dificultades o venían
trabajando como podían para no caerse y de repente vino esta situación y los volteó. No, te estoy hablando de empresas que son líderes en cada uno de sus rubros y están viviendo esta situación. Entonces, esto no llega a percibirse totalmente por esa sensación de que, bueno, hay cierta estabilidad con el tema cambiario y el tema de inflación, que también es falsa esa estabilidad porque está sostenida la baja en los aumentos de precios con una brutal caída del consumo. Digamos, esto es lo Ahora, que está manteniendo hoy los pero precios. espérate un ratito ahí, porque yo creo que es importante señalar que de lo que ha habido es una desaceleración de la inflación, pero en realidad no han bajado los precios. Es decir, llegó la inflación solamente con el gobierno de Milei a 170%, creo que es, o sea, es una tasa de inflación muy alta, inclusive frente a lo que fue en el gobierno de Fernández. No creo que en todos los años de Fernández no se llegó al 150% y acá estamos ya en el 179%. Y lo que ha habido es una desaceleración de la tasa de crecimiento de los precios, pero no ha habido estabilidad de lo que yo estaba viendo en las estadísticas. No, lo que hubo es un gran salto inicial, que es estos ajustes. Vos viste que cuando se trata de hacer una reforma estructural fuerte y regresiva, se utilizan estos mecanismos, un salto inflacionario y un salto del dólar muy fuerte en el primer mes de Milei. Estoy hablando de un aumento de más del 100% en el valor del dólar y en inflación que en ese mes llegó, la inflación mayorista llegó al 54% en un solo mes. Estoy hablando de diciembre de 2023, y después de ahí, claro, después empieza a bajar la inflación de esos niveles tan altos. Ya dejaste algunos jugadores afuera del partido directamente con esa situación, y otros fueron tratando de normalizarse. Los salarios, que cayeron mucho, después recuperaron un poquito, pero no llegaron a recuperar todo lo que habían perdido en esos primeros, pues fue diciembre, enero y febrero. Diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, una caída brutal del salario real. Hubo una recuperación, estaba revisando las cifras últimamente, y se recuperó aproximadamente el 50% de ese retraso. Entonces, claro, el gobierno mismo te dice, Perdón, los 50% últimos respecto al inicio del gobierno de Milei, porque ya venían de la pérdida, deteriorándose de los gobiernos anteriores, ¿verdad? claro, 50% de la pérdida que había tenido en 3 meses. En los 9 meses siguientes recuperaron el 50% y se quedó ahí. Y ahora octubre, noviembre de estos últimos meses se estabilizó, y ahora hay una especie de techo a las paritarias, a las negociaciones de las convenciones colectivas de trabajo, en el cual le están imponiendo, para fin del año fue del 2% los aumentos que autorizaban, 1% ahora, y ya algunos convenios que se están discutiendo para adelante le están permitiendo un aumento del 0,5%. Es decir, ya bajan del 1%, y con lo cual te están diciendo hasta acá llegaron, no van a recuperar más. Y el gobierno se ufana de las estadísticas y dice, van 9 meses seguidos que se recupera el salario real está creciendo. Ahora, solo Claro, con para respecto al tener mes anterior, un elemento de comparación con el Ecuador, ¿cuánto sería más o menos en dólares el salario mínimo vital? a ver, estamos hoy en alrededor de los 300.000 pesos, esos son unos $280. $280. El Ecuador, que es un país industrialmente muchísimo más atrasado y muchísimo más en veremos que lo que Sí, sería la situación argentina, está en 420 y tantos, ¿no? O sea, ya te puedes imaginar claro. las diferencias enormes que ha significado, digamos, porque esto significa una reducción del peso de los salarios en el Producto Interno Bruto, pero al mismo tiempo un crecimiento de las ganancias, ¿no? Exactamente, ese es un poco el propósito del proyecto. Inclusive hay una situación, fíjate vos que también, a ver si me puedo explicar bien con esto. $280 es el salario mínimo. Este gobierno mantuvo la asignación para los sectores menos pudientes, es decir, la asignación universal por hijo, y lo que se llama el plan alimentar, que es una tarjeta para compra de alimentos. Los subsidios Esos focalizados, dos, digamos, ¿no? Para nuestra audiencia. claro, eso es, digamos, son los sectores realmente más pauperizados y que no tienen ningún ingreso declarado. Para esos sectores, cuando se le ofrece un trabajo, ese trabajo, con ese trabajo depende de lo que le ofrezca de ingresos,
van a preferir que le pagues en negro, es decir, mantener la irregularidad, porque si no pierden todo ese ingreso, que es casi Piden el subsidio. equivalente Claro. al salario mínimo. Es decir, están dispuestos a resignar hasta un 50 o un 60% del salario mínimo para poder mantener eso. Le conviene, si vos haces los números, le conviene, dice, pagame la mitad, no me declares, pero así puedo mantener al no estar declarado, mantiene el beneficio del subsidio. Esta es una de las partes, yo diría, más perversa que tiene este sistema, que lo que busca es, en vez de regularizar la situación de esa gente, llevarlo a un trabajo que esté declarado para que tenga todo acceso a todos los servicios que eso significa, sino que los induce a ellos estar pidiendo, no, ya no es el patrón, es ellos lo que piden mantenerse en negro, no registrado, para poder mantener esos subsidios. Y esto se está dando mucho en los sectores más bajos, donde la persona que tiene un acceso a un trabajo de baja calificación prefiere que no lo declaren antes de perder el subsidio. Sí, Es medio un disparate, pero ellos mismos realmente se encargan de exacerbar los problemas de precarización del mercado laboral, ¿no? De debilitamiento de la capacidad de negociación con de lo los cual trabajadores. te obliga a que la oferta laboral esté casi regalada en términos reales, casi regalada. Estamos hablando de gente que se ofrece por $150 hacer un trabajo de jornada completa, porque esto O así sea, casi estando la mitad del por salario debajo del mínimo mínimo, vital, ¿no? Casi la mitad. por debajo del salario $150 mínimo, saldría la mitad del salario real, del salario legal. claro. Claro, para mantener esos otros subsidios que rondarán los $200, ponele, de las asignaciones por hijo más la tarjeta alimentar. Digamos, a ese nivel de disparate estamos llegando con una economía que busca Ahora, precarizar el trabajo. todo lo que nos estás contando significa un aumento brutal de los niveles de pobreza. Otra vez estamos regresando a niveles iguales a los que pasaban en las crisis anteriores, sobre todo cuando quebró el tema de la convertibilidad, ¿no? Sí, rápidamente, e inclusive eso, cuando notas el salto, la velocidad que tiene eso, es cuando haces la medición de pobreza, inclusive por edad, y ves que si tenemos una tasa del 45% de pobreza a nivel de la población en general, entre los menores de 16 años esa tasa salta al 60%. ¿Por qué? Porque esas familias más pobres son las que tienen mayor cantidad de hijos en general. Y eso significa que son esos sectores que rápidamente pasan al nivel de pobreza. Ya a esta altura, una pobreza que también alcanza a la gente que tiene trabajo. Si tienen trabajo, tienen ingresos, pero igual son pobres porque lo que recibe como remuneración no le alcanza para superar la línea de pobreza. Terrible. Ahora, decías al principio que a pesar de todo esto, ¿no? Hay una buena parte de la población que se aguanta y que está contenta con el gobierno, es decir, sadomasoquistas, están en una situación en la que ellos están chupando los platos rotos y sin embargo sostienen al gobierno. Creo que la mitad de la población seguían aprobando al gobierno de Milei, ¿no? Al Sí, menos eso, la mitad eso es del lo que año dicen. anterior. Eso es lo que dicen las estadísticas y te aseguro, Pedro, que uno lo ve recorriendo barrios populares o conversando con la gente, que no es que esté contenta, digamos, pero sí está resignada y piensa que, bueno, que había que pasar por esto, porque hay mucho enojo con lo anterior, entonces había que salir de eso y se lo ve a Milei como la persona que es diferente a todos los políticos anteriores, ahí caen Macri, Alberto Fernández, Cristina Fernández en una misma bolsa donde se pone lo anterior y dicen esto es lo nuevo. Y bueno, tuvo que cambiar y bueno, tuvo que soportar todo lo que recibió como herencia. Entonces, estamos pasando un periodo que seguramente es lo que nos va a permitir después de tener un salto para adelante. Es decir, no llegan a observar que este modelo los está condenando. Creen que se ilusionan con que este modelo es lo que lo va a sacar para adelante. Y todavía eso pesa mucho en las Bueno, poblaciones, parte de esta tienen poblaciones situación muy...
Parte de esta situación es digamos, la novedad, porque mucho se parece, y eso vamos a conversar después un ratito, mucho se parece a los esquemas, a los ajustes de shock y a las políticas de rezago en el tipo cambiario, que ya tuvieron ustedes la Sí. experiencia terrible de la crisis de la convertibilidad. Pero aquí parece ser que ha impactado mucho, y no solamente en sectores medios, en economistas, que somos los más despistados siempre, y además a nivel mundial, de esta novelería de la cuestión libertaria, ¿no? Es decir, que es un nuevo ropaje del neoliberalismo que le quieren pintar ahí de una situación antisistémica, y Milei ha sido digamos, la figura de vitrina, el showman mundial, el héroe el campeón, el adalid de las nuevas tendencias antisistemas supuestamente de extrema derecha, ¿no? Sí, como bien decís vos, Argentina conoció dos periodos muy similares a esto en cuanto a las políticas y probablemente a las consecuencias, que son, uno es el de la convertibilidad, pero anteriormente el del modelo económico de la dictadura, Claro. de 1973, 1976, 1983, con aquella política de José Alfredo Martínez de Oz. A mí, digamos, temporalmente me tocó esa época, terminando la facultad, empezando a trabajar como periodista económico. Digamos, la tengo muy presente por todo eso. Y la sensación de la población también al principio era esa. Inclusive en el tema de la convertibilidad, que lo tenemos un poco más fresco y con vos hemos conversado bastante de este tema, el tema de la convertibilidad, sucedía algo que después fue inclusive estudiado sociológicamente, de personas que entendían que a la economía le iba bien, que estaba creciendo, pero a ellos personalmente le iba mal. No se reconocían como víctimas de ese modelo, sino que decían, a nosotros no, a mí me va mal, entonces el que yo está fracasando soy yo, y hay estudios que indican el fenómeno de medianos empresarios o empresarios pequeños que terminaron muy mal, quiero decir, hasta casos de suicidio, por sentirse responsables de sí mismos, de su propio fracaso, y otros que por ahí, para no mostrarse qué sé yo, en el barrio, con los vecinos, con los familiares, negaban que por ahí su empresa había cerrado y seguían tratando de mantener el nivel de vida que tenían cuando ya no podían sostenerlo, con lo cual empeoraban todavía más su situación. Tener el mismo auto, la misma casa, los chicos en el colegio, que por ahí era un colegio pago, no sacarlo de ahí porque era evidenciar que estaba cayendo, para ocultar esa situación, y obviamente agravaban esa situación. Digamos, este es un fenómeno que se dio mucho en la convertibilidad. Recién al final, cuando se dan, yo creo que fueron de los 10 años que gobernó Menem, creo que en los dos últimos años se empezó a hacer evidente que algo estaba fallando. Y bueno, después obviamente los 2 años de la Rúa que intentó seguir con la convertibilidad fueron fatales, digamos. Pero, digamos, fue un shock muy fuerte el de la caída de la convertibilidad, porque veníamos de una situación donde se creía que al país le iba bien. Claro, algunos Yo creo que es súper interesante. viajaban, traían paquetes Es, y regalo es- para todo. Bueno. Este paralelo que vos lo pones, ¿no? O sea, son tres generaciones distintas que han Sí, vivido procesos de política económica muy similares, pero con un discurso, digamos, en los tres casos, un discurso novedoso, novelero, diríamos nosotros, apelando al esnovismo de la gente. Porque, bueno, la primera vez, digamos, con Martínez de Oz, ¿no es cierto?, era el tema de la dictadura, pero de todas maneras el encanto, la fascinación era de que se estaban recién ensayando las políticas monetaristas, y quedaba la incertidumbre de que capaz que las viejas políticas ya no funcionan y lo nuevo es aplicar el neoliberalismo. Pero después con Menem, ¿no es cierto?, tuvieron que reinventarse el tema porque ya el neoliberalismo estaba probado, y además como un fracaso en toda América Latina, y sin embargo lo probaron y nuevamente fracasa la cosa. Otra vez tienen aquí la nueva receta, digamos, la misma receta con nueva tinta, y, y es el discurso de Milei el que fascina, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ubicar cómo puede sí, reciclarse una receta tan vieja, porque además si nos ponemos a ver, es la misma receta que aplicó Mussolini en 1922, la misma receta que aplicó Peter Brüning en 1929, o sea, en Alemania, ¿no es cierto? Y que en ambos casos dieron lugar a un proceso psicológico, un proceso de construcción de subjetividades
fascista, ¿no? En un caso, la perduración o la perpetuación del fascismo en Italia, en el segundo caso, el advenimiento de Hitler, que no habían sido, las masas no se habían convencido con la hiperinflación, pero con la depresión que se generó, ahí sí empezaba, ¿no es cierto?, la situación. Pero tú estabas planteando un tema que yo creo que es importantísimo. En estos tres momentos que tú los has vivido, has Sí, tenido, digamos, en ese sentido, un privilegio profesional y teórico de haber vivido los tres periodos y además la superación de los dos al menos, ¿no? Es decir, no solamente el proceso de sí. convencimiento, la aplicación, el sufrimiento que eso significó hasta en carne propia, sino también el hecho de que hubo una superación en términos teóricos y prácticos de esa situación. Pero detengámonos un poquito en el tema de la construcción de subjetividades que empezaste a decirlo a nivel de los sectores medios, ¿no? ¿Cómo Sí. ubicarías, a ver, en los sectores medios, cómo compararías el grado de convencimiento, el grado de autoengaño en el que están ahora los sectores medios, inclusive empresariales, que son los que están perdiendo sus empresas, digamos, que son a los que se les está destruyendo su riqueza y la probable herencia a sus hijos, con respecto a lo que pasaron en las dos experiencias previas? Bueno, en principio, déjame agregarte un elemento que me parece importante para completar lo que decíamos hasta ahora. El periodo de la convertibilidad, la novedad importante que tuvo, la novedad si la analizamos desde el punto de vista político, es que se hizo bajo un gobierno peronista. No es menor el tema de que la convertida fue Domingo Cavallo, era casi un arquetipo de lo que era el neoliberalismo en la Argentina, pero el presidente era Menem. O Claro. sea, vino desde el partido más popular, vino esa derecha a imponer esa política neoliberal. Es decir, ahí tuvo un componente fuerte de respaldo de la principal fuerza política del país, el tema de la convertida, lo que lo hizo, lo que en principio lo fortaleció y le permitió avanzar. Lo decías bien, antes se fue la dictadura, obviamente la dictadura es la expresión del autoritarismo, y la dictadura esa que fue una dictadura particularmente muy asesina, este, que ejerció ese poder militar sobre los sectores populares o los sectores que resistieron. Entonces, ahí tenés dos factores fuertes, uno político, el otro militar, que le dieron mucho peso a eso. Lo extraño es este tercer periodo. Acá no tiene esa fuerza ni de un partido político, ni la fuerza militar. Sin embargo, tiene un respaldo que se asienta, a diferencia de los procesos anteriores, o no diferencia, pero más marcadamente que los procesos anteriores en el desgaste político que tienen los partidos tradicionales. Entonces, lo que vos me introducís, el tema de Perdón, es el desgaste político, pero también el hecho de que la opción progresista por la que se votó no cumplió, pues, no es decir, cuando se queda, y yo creo que es bueno, un segundo momento, digamos, en el periodo más reciente, tuviste ya un primer escarmiento a la cuestión de Dilma en el caso de Brasil y a la cuestión de Cristina en el 2014, ¿no es cierto? Que la gente, hubo un sector importante que habían sido eventualmente beneficiados, pero el momento en que empiezan a deteriorarse sus condiciones económicas, rápidamente se deslizan hacia la posición conservadora, digamos, hacia la posición opositora y en sí. denigración de lo que habían venido haciendo. Es decir, ahorita hay una situación gravísima porque en toda América Latina esta nueva ola rosada que dicen está en condiciones mucho más débiles de lo que fue a principios de este siglo, ¿no? Entonces, parece ser que estamos condenados a, si es que no nos ponemos en posiciones muy firmes respecto a lo fundamental, las opciones progresistas van a empezar no solamente quemadas, sino que van a convertirse en la alfombra roja para que venga la extrema derecha, pues. Exactamente. Sí, 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 no estoy absolutamente de acuerdo con esto, porque me parece que las clases medias no han hecho su aprendizaje de cada una de las etapas anteriores. Me parece que no ocurrió eso. Es decir, no llegaron a entender, en principio, a la dictadura sí se entendió como fenómeno político, el valor de la democracia, con la llegada de Alfonsín y demás. Alfonsín fue un gobierno que fortaleció mucho todo lo que tiene que ver con la estructura democrática, pero fue un gobierno fracasado en el plano económico. Termina muy mal, inclusive eh, recuerdo
a los que nos están escuchando, y vos por ahí lo tenés más presente, en 1989, gana Menem y adelantan, primero adelantaron las elecciones, y después el traspaso de gobierno, porque el de Alfonsín ya estaba agotadísimo, No, y esto hay que agotadísimo. acordarse Entonces, este dato, ¿no? Le obligan a Alfonsín a entregar el gobierno antes porque estaba exactamente, el desabastecimiento, la especulación y todo eso estaba, pero absolutamente desmadrado. Y el día que se y- posesiona Menem, todo para. O sea, de la noche a la mañana la situación económica se resuelve, lo cual sí, muestra claro, claramente que era un golpe de mercado, ¿no? Es decir, aquí hay una guerra económica de parte de la oligarquía, del imperio, de los sectores especuladores, de los bancos, en contra de gobiernos mínimamente progresistas, porque el gobierno de Alfonsín sí. tampoco es que era un gobierno ni siquiera reformista, era un gobierno muy tibio dentro de la socialdemocracia a la que se pertenecía, ¿verdad? Sí, tal cual. Y fíjate vos que ahí es donde los sectores medios tienen una muy baja participación. Acompañan y terminan acompañando estas políticas de la oligarquía, los sectores dominantes. Van detrás de eso. Yo tengo, mira, tengo una anécdota que más que anécdota es una lectura política. Nosotros empezamos en el 2000, cuando asume Macri después del periodo de Cristina, asume Macri en fin de 2015, entonces en 2016 nosotros armamos un portal económico y un poco la pauta que fijamos, bueno, acá los dos temas que vamos a abordar son producción y empleo, porque me parece que el campo de batalla iba a ser ese. Es decir, una política, la de Macri, que ya veíamos que iba a ser muy anti empresas nacionales y muy anti empleo. Lo mismo que está pasando ahora, lo de Macri fue más corto porque tuvo más dificultades, nos dejó una herencia, una deuda muy grande con el fondo, pero lo demás no llegó a concretar, cambios estructurales. Pero en ese momento planteamos eso. Y te digo esto porque en ese momento yo empiezo a tener reuniones con sectores de medios, sobre todo de empresariado nacional, gente de textiles, metalúrgicos y demás, a ofrecerles lo que estábamos haciendo. Bueno, queremos tener un medio donde se expresen estas necesidades. Dijo algunos dirigentes conocidos, otros que me traen, y tenemos una reunión, yo me acuerdo, con 3 dirigentes textiles de las organizaciones textiles más importantes, más interesantes en el país. Le contamos con una coincidencia total, tenía con lo que yo les planteaba, ¿viste? Bueno, por esta necesidad y qué sé yo, hasta ahí fenómeno. Y en un momento le digo, ¿y ustedes dentro de las organizaciones que tienen? Me imagino que no toda la dirigencia piensa lo mismo. ¿Cuántos piensan igual que ustedes? Y se miraron así entre ellos y dice, no, nosotros 3 nada más. Y eso medio. el resto, ¿Y el resto qué piensa? Y el resto dice, no, hay que darle tiempo a Macri, porque lo que está haciendo, por ahí ahora nos va mal, pero hay que darle un tiempo que recién llega, y quizá para el segundo semestre o el año que viene. Entonces, estaba la expectativa, y con estos 3 me sigo viendo, hoy, y siempre recordamos eso, cómo el tema era ver a alguien que venía directamente a pasarles por encima con un tractor, lo veían como la expectativa de que podía de encontrar la salida. Ve, Inclusive, yo te pongo de contraste, me parece muy interesante porque yo tengo una experiencia similar, pero desde otro lado. En tu caso era encontrándote con empresarios afines ideológicamente en defensa de la empresa nacional. En el caso mío era a contrapelo, porque yo no encontraba, digamos, interlocutores verdaderamente entusiastas dentro de la empresa nacional a la que estábamos nosotros protegiendo, es decir, a la que estábamos tratando de desplegar políticas alternativas que permitan el crecimiento del tejido productivo. Y de pronto empieza, tanto en el ministerio, digamos, y como después en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, y la gente empezaba a acercarse, estoy hablando de sectores para el tamaño de la economía ecuatoriana de la empresa grande. Y lo que se veía es un clima de temor generalizado, o sea, era mucho más masivo la adhesión, la solidaridad, digamos que sería el síndrome de Estocolmo en realidad, ¿no? De los sectores de la pequeña y mediana empresa, sectores medios, digamos, profesionales,
libre profesionistas, ¿no es cierto?, que de sectores de la mediana y gran empresa que estaban siendo afectados, porque se daban cuenta que en realidad estaba una situación terrible. Pero lo que veían es que por un lado, o sea, se sentían en una situación entre la espada y la pared. Por un lado, la aplanadora que mencionas de las grandes empresas transnacionales, de los importadores y de los banqueros, ¿no es cierto?, de la especulación que los iba a triturar. Pero por otro lado, era el asunto de un poco apoyarse en los sectores populares, lo cual significaba eventualmente lidiar con salarios más altos. Entonces, este yo creo que es un dilema, pero un dilema estructural trascendente las burguesías latinoamericanas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, no, bueno, en un hecho más reciente, hace pocos meses atrás, ya con el gobierno de Milei, voy a una reunión también de empresarios de la pequeña y mediana empresa, ¿viste? Que hacen una presentación de un estudio que habían hecho sobre la situación. Y uno de los temas que saca el que estaba conduciendo la reunión dice, bueno, y está el tema acá que a nosotros nos preocupa mucho, que es el de la industria del juicio, le llaman la industria del juicio. ¿Qué era la industria del juicio? Trabajadores que hacían juicio por sus indemnizaciones, claro, ya empezaban ya el periodo de cierre, de echar gente, de bajar personal, y empresarios medios que denunciaban la industria del juicio, que le daban demasiadas ventajas, o se hacían muy caras las indemnizaciones porque había una industria del juicio que se le venía en contra. Que me acuerdo que uno de estos dirigentes empresarios que ideológicamente está más de este lado, me mira y está al lado y me dice, pero ¿por qué saca este tema ahora? ¿Qué Claro, tiene que claro. ver? Es que ahí vos ubicas, ¿no? Es decir, ellos prefieren suicidarse, ¿no? A arriesgar unas condiciones sociales en el que la lucha social permita un crecimiento del mercado interno, que en última instancia es la única alternativa. No es posible tener ganancias si no tienes mercados. Y si estás sujeto al neoliberalismo, pues las importaciones te van a aplastar, ¿no? Tal cual, tal Oye, cual. pero Bueno, esto con respecto a sectores empresariales, sectores medios. Pero ¿qué pasa sí, con los trabajadores? Es decir, los sectores empresariales, por último, ¿no es cierto?, saben que muchos de ellos no van a sobrevivir, pero de alguna manera tienen una venganza de sí, clase, tienen un temor de clase en contra de los trabajadores, quieren, en última instancia, prefieren un mundo precarizado, un mundo, digamos, absolutamente desfavorable a cualquier derecho sindical, a cualquier derecho social, y entonces ahí estaría su condena. Pero a nivel de los trabajadores, por los cuatro costados, vos lo que encuentras es desventajas, es un castigo sistemático a los sectores trabajadores, digamos, incluyendo a sectores del trabajo sí. calificado, ¿no? Sí, les está costando mucho a algunas dirigencias encontrar los mecanismos de generar este nivel de conciencia y nivel de resistencia a este modelo. Yo estaba viendo ahora lo que estaba repasando mientras vos hablabas, era justamente me estaban pasando un informe destacando qué gremios ya se habían pronunciado en contra de esto que vamos a hablar luego, seguramente, que es el tema de Milei y esta operación con las criptomonedas y demás. Y son muy poquitos, creo que estaban bancarios, ESMATA, que es el gremio del sindicato Sindicatos de mecánico, trabajadores bancarios, por si acaso, para evitar confusiones. sí, el sistema, claro, el sindicato de trabajadores bancarios, el sindicato de los trabajadores de la industria automotriz y talleres de metalmecánica, que se mata, eh, gráficos, que es un sindicato históricamente muy combativo, que es el sindicato de Raimundo Ongaro, de la CGT de los argentinos, que mantiene esa tradición, y muy poquitos más. Digamos, el resto de los sindicatos no se pronuncia políticamente, no lo considera importante tener un posicionamiento con respecto a este tema, y van como tratando de mantener la situación con como decimos nosotros, surfeando la ola, tratando de mantenerse a flote, pero sin hacer demasiado ruido. Y se está dando un fenómeno, digamos, este retroceso en cuanto a la conciencia del trabajador se está dando, empezamos a ver procesos en los cuales, y te digo esto porque ya lo había repetido en varios casos, donde una empresa
plantea reducir personal. Entonces dice, no podemos seguir así, tenemos que reducir a la mitad del personal, ofrecemos un plan de retiros o ofrecemos indemnizaciones para los primeros 100 que se anoten, por ejemplo. Y el gremio pelea, va el gremio y dice no, queremos el mantenimiento de todos de los puestos de trabajo, rechazamos este ajuste. Y por eso los propios trabajadores dicen, no, espera, si nos están ofreciendo una indemnización, si vos lo que estás haciendo es estirando una situación en la cual dentro de 6 meses quizás no esté ni siquiera la plata para las indemnizaciones, porque esto se va a ir deteriorando, porque lo que estamos viendo es que esto se va a ir deteriorando. Pasó de una fábrica de zapatillas, calzado deportivo, que trabajaba inclusive en un momento trabajó para Adidas. Pasó otro taller de la industria de alimentación, es decir, que hacía aceites y margarina, creo. Y hubo un tercer caso también que sucedió, es decir, los trabajadores pedían dejar que ofrezcan las indemnizaciones para retirarnos y poder cobrar, porque hoy la plata está, mañana no sabemos si va a estar, por lo menos sí que vamos a ir con plata. Antes de defender el puesto de trabajo, preferían, la opción era agarrar las indemnizaciones. Ahora, Entonces, ese esto también es podríamos parte. ubicar muy claramente como una respuesta pragmática, digamos, ante lo inevitable, pero en última instancia, Sí, digamos, tienes de todas maneras una importante simpatía, digamos, de política, expresada en muchos casos en votos, sino en términos de opinión, en términos de sectores populares, sectores trabajadores, inclusive sectores sindicales a estas propuestas de derecha, ¿no? sí, claro. Es lo que te decía un poco la resignación, la admisión de que esta es la realidad. Bueno, hay que pasar por esto. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de pasar por esto? Y bueno, por ahí llevarme la plata a casa y tener ese ahorro, esa reserva para esperar el momento de resurgimiento. No defender el puesto de trabajo, no defender la empresa, sino decir, no, salgamos de acá porque esto está condenado a caerse, digamos. Es como O sea, Moisés guiando al ni, pueblo hebreo por el desierto 40 años a la espera de la tierra prometida. Es decir, la gente espera que esto de aquí, ¿cuánto irá a durar para después Argentina va a pasar claro, por el mundo, ¿no? Pero ese fue sí, exactamente el tal mismo cual. cuento de Martínez de Oz, fue exactamente el mismo cuento de Menem y Cavallo, y ahora le resulta, que intentó también Macri en algún momento, es el cuento con el que han estado aquí en el Ecuador gobiernos como el de Lasso, como el de Novoa, es el gobierno, es el cuento con el que el neoliberalismo nos sigue comiendo el cuento a cada rato, nos sigue estafando a cada rato, y la gente vuelve a caer. ¿Cómo entiendes eso? Sí. Yo creo que esto lo veíamos ya desde hace un tiempo con el tema de lo que fue la convertibilidad. La convertibilidad que fue el proceso de todos estos, el más largo, 10 años de Menem más 2 años de la Rúa, terminó de la peor forma con la crisis de fin del 2001, incluso una crisis sangrienta con gente muriendo en la calle. Y sin embargo, es como que la lección no se aprendió. O sea, no llegó a entenderse que fue ese proceso, no llegó a entenderse, porque todavía alguno lo evoca y dice, ¿te acordás de la época, acá, claro, el sencillo, el 1 a 1, ¿no? Decían el 1, un peso, un dólar. Es decir, no se dolarizó la economía, pero se clavó el valor de la moneda al dólar, que fue una dolarización casi de hecho. Pero el tema era que todavía en la memoria quedaba como una época de bienestar, el tema de esa estabilidad, ¿no? Porque se estabilizó el tipo de Ese cambio y reflejo también de... se estabilizó el consumo de alguna manera, ¿no? Sí, pero vos tenías condiciones de la economía real que muy perjudiciales, tenías cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo, la importación te iba reemplazando a la industria nacional, digamos, esas condiciones es la que no llegaban a moverse o la veías Ahí vos planteas un vector que me parece, y lo planteaste al principio, un vector que me parece que es fundamental, porque a mí me está sucediendo aquí en Ecuador y creo que en todas partes, está pues, sucediendo en el norte, en Europa, en Estados Unidos, que es este tema de autoculpabilización, ¿no? Esta ideología Sí,
de la autorresponsabilización, cada cual es empresario de sí mismo y que eso no solamente es la prédica de la extrema derecha, de la derecha, sino que también la izquierda posmoderna ha estado metida en eso, ¿no? Siguiendo a Foucault y a esta cuestión del cuidado de sí mismo, lo han transformado en el empresario de sí mismo. Entonces, si te va mal es porque es tu culpa, porque eres tonto, porque eres un loser, porque eres te falta ser avispado, te falta tener los bríos, la inteligencia emocional. Bueno, ahí vienen todo el coaching, digamos, de la felicidad obligatoria en la que te obligan a azotarte a ti mismo y le exculpas al sistema, le exculpas a la política económica de cualquier responsabilidad respecto a lo que Bueno, está pasando. Pero yo creo que vale la pena hacer el ejercicio que sugeriste al hacer el paralelo de las tres generaciones, ¿no? En los años 70, esa ideología no estaba tan presente porque de todas maneras seguía, digamos, la inercia del estado de bienestar, de la industrialización por sustitución de importaciones, de una propuesta desarrollista, es decir, en todas sus variantes en el espectro político, tanto en las posiciones conservadoras como en las liberales, como en las socialistas, pues había una responsabilidad de la comunidad, ¿no es cierto? Era el sistema el que no estaba funcionando. Luego con Menem la cosa se vuelve mucho más abierta, hay una ofensiva ideológica, Argentina como siempre está a la vanguardia, digamos, de lo que van a ser los experimentos neoliberales en todo el continente, y ahora nuevamente, ahorita sí creo ya con un prestigio mundial, ¿no es cierto? Se plantea el nuevo modelo que por fin con la sierra, ¿no? O sea, que ni siquiera en eso ni siquiera, hasta en eso plagia a Milei, porque la sierra la puso primero, lo hicieron primero en la época de Reagan, luego en la época de Bush, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que pudieras profundizar un poquito cómo afecta a la construcción de subjetividades de los trabajadores, sobre todo de los más jóvenes. Mencionabas que son los más victimizados por estas políticas de ajuste. ¿Cómo es que la gente sí. sigue apoyando? ¿Cómo es que la gente se come el cuento a sí mismo? O de alguna manera se amortigua, ¿no? Respecto a lo que está sufriendo. Sí, yo creo, a ver, sobre todo en este último periodo, en el periodo actual, mejor dicho, lo que estamos viendo es una suerte de despolitización del debate. Hoy nos cuesta mucho meter la política, meter el análisis en la cuestión y hacer esa lectura política bueno, a ver, esto es un modelo, esto tiene determinados objetivos, estos objetivos son muy claros, entonces no te incluyen esos objetivos, no sos parte, digamos, de ese lugar utópico de a dónde conduce todo esto. Claramente esto no sucede. El tema, bueno, nosotros tenemos muy presente el tema de los recursos energéticos en este momento, que ha sido una de las prioridades que se había fijado este gobierno, pero fíjate, los recursos energéticos están apuntados a la exportación y conseguir dólares, no recursos energéticos para hacerte más barato la calefacción del hogar o para generar una industria con energía barata para que eso sea su base competitiva. No, está pensado para exportar. Y eso es donde yo veo, hay muchas dificultades para explicar. Son dos modelos diferentes, son dos situaciones diferentes, que una te incluiría y la otra no te incluiría digamos, en el proceso. Digamos, eso es muy difícil explicarlo. Porque, pues, Digamos, bueno, le en última resulta... instancia esa es la ética protestante, es la ética calvinista de los luces. Pues, no, hay solo 144.000 elegidos por taita Dios, entonces tú también, la versión secularizada es que eres un loser y por tanto no estás incluido, ¿no? El éxito no te Claro, va a llegar porque naciste perdedor. es así. Y el tema para un país como Argentina, por su extensión territorial y sus distintas situaciones hasta climáticas. Es decir, el tema de la integración regional para Argentina es un dato muy importante. Y lo que está jugando acá es que el que vive acá en Buenos Aires, por ejemplo, donde estoy yo en este momento, ignora totalmente lo que pasa en el resto del país, en el sur, en el norte. Esas realidades no son parte del reflejo, es decir,
Bueno, ¿y qué pasa con esto? Y hoy la producción de determinados productos regionales están abasteciendo a toda la población de esa región. ¿Puede vivir toda la población de esa región? ¿O han convertido en nodos de exportadores en los cuales los beneficiarios son muy poquitos y hay un montón de gente que se quedó sin tierra y sin trabajo ahí? ¿Qué está pasando en el noreste donde los yerbateros resulta que les resulta más barato hoy traerse la yerba desde Brasil, eh, digamos, fraccionarla y envasarla ahí, y la yerba que llega acá con la misma marca que llegó siempre, nada más que la Pues producción acaso para nuestra de la yerba. audiencia ecuatoriana es hierba de mate, no está hablando de la otra hierba, ¿ah? No, claro, perdón, claro, claro, la yerba mate. Entonces, soy la yerba mate, es brasileña, porque total de Misiones a Brasil es simplemente cruzar la frontera, pero le sale más barata al mismo este, fabricante y fraccionador argentino traérsela de allá y dejar sin trabajo al trabajador el yerbatero de Misiones. Bueno, estos fenómenos no son asimilados, no son incorporados a la discusión, al debate. Digamos, cada vez que tomamos alguno de estos fenómenos y lo explicamos, por ejemplo, en una nota o en un informe, es toda una novedad y debería ser la observación habitual y diaria de este fenómeno. Y además, no es que conmueve cuando uno presentas un informe así y decís, no, yo no sabía esto que está sucediendo. No, no conmueve. Bueno, también está pasando con el tema de lo que está haciendo el gobierno en esta política de la motosierra y demás, donde está eliminando servicios de salud, está tocando fibras que considerábamos muy sensibles, como puede ser el hospital de pediatría que tenemos acá en Buenos Aires, que es un hospital modelo, y sin embargo avanza sobre eso sin Sin reacción. resistencia. Estamos viviendo un momento muy complejo desde el punto de vista de la comprensión y la sensibilidad. Bueno, ¿qué pasa? Yo no tengo una explicación completa para eso, ¿eh? Digo, no la tengo, Oye, pero oye, vos evidentemente mencionas, nos encontramos con un problema serio ahí. es un problema de la cuestión de, por un lado tenemos la situación política, ¿no? La capacidad de generar consensos respecto a políticas que afectan a los propios soportes electorales, ideológicos, en términos de la opinión, respecto ya no solamente a su situación temporal, sino a una situación existencial, porque muchas empresas van a quebrar, muchos trabajadores van a perder su empleo y no lo va a poder recuperar nunca más. Probablemente, ¿no es cierto?, se quiebre el sistema pensional. O sea, eso se conoce cuál ha sido el pedigrí, digamos, de estas políticas de ajuste en otras partes. Es lo mismo que se está aplicando acá en el Ecuador y por eso me parece particularmente relevante el tener las alertas que tú nos estás presentando, además en este comparativo histórico. Ahora, un personaje protagonista en las dos experiencias anteriores fue Domingo Cavallo, funcionario de la dictadura y no precisamente en el tema económico, sino directamente en el aparato represor, luego protagonista del tema de la convertibilidad, y ahora ya sale a decirle, a aconsejarle a Milei que revise el tipo de cambio. El rezago cambiario, es decir, mantener una paridad cambiaria cuando la inflación sigue subiendo, había sido el corazón de las políticas de Martínez de Oz, de Cavallo y ahora de Milei, y Milei como que intenta agarrarse con uñas y dientes a eso que parecería ser uno de los soportes ideológicos por un lado, pero también de sustentabilidad de su programa político, de su programa de política Sí. económica, pero de su programa político también. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo se viene dando esta situación? Antes quisiera yo ya introducirnos al tema del escándalo de las bitcoins. ¿Cómo ves vos esta situación ahorita? Sobre todo porque aparece el horizonte de vaca muerta y este nuevo horizonte primario Sí. minero exportador que es nuevo para la Argentina. Sí, a ver, en principio, lo que hay que decir que Argentina está evidentemente frente a una crisis cambiaria importante, una crisis de divisas muy importante porque no logró solidificar las reservas del Banco Central como para sostener este modelo. Todo indica que este va a ser un año donde va a desaparecer el superávit de la balanza comercial y las famosas inversiones que iban a venir jamás vinieron.
ni van a venir. Como Al no contrario, llegaron tampoco, tampoco con Macri, como no llegaron con exacto, Menem y como no llegaron con Martínez Dios tampoco. exactamente. Y hoy al revés, tenés un proceso de desinversión donde son empresas extranjeras las que se van y generalmente las terminan comprando algunos grupos nacionales, esa misma empresa, si es que va a seguir, pero el que cobra se lleva los dólares, se lleva los dólares afuera, con lo cual tenés una salida de divisas también en ese proceso de cambio de dueño, donde una empresa nacional toma una empresa extranjera que se va. Es decir, en vez de tener inversión extranjera, tenés desinversión extranjera y espacios que ocupan algunos grupos locales. Eh, Me parece que ahí tenés un problema serio, que es lo que esta política de Milei del dólar bajo, lo que va a provocar es un agravamiento. Ya se vio ahora en esta temporada donde tuviste muchos menos turistas extranjeros en el país, porque Argentina pasó a ser un país caro a nivel internacional, y a la vez tuviste un flujo de todos aquellos que tenían la posibilidad de tomarse vacaciones. Hubo mucha migración de turistas hacia Brasil. Se han quedado los lugares tradicionales de turismo en Argentina con muchos lugares vacantes y el proceso hacia Brasil, y te lo cuentan algunos compañeros, amigos que han ido, dice, la cantidad de argentinos que había ahí, no dejaban ver a los brasileños, éramos todos argentinos en el lugar donde ibas a comer, en la playa o cualquier paseo. Entonces, estos fenómenos me parece que van a agravar la cuestión de crisis cambiaria. Esto está generando también el conflicto con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que pide algún tipo de restablecer una paridad cambiaria que respalde un poco más el tema del ingreso de divisas, porque esto también está provocando que tenés más importaciones, menos exportaciones, entonces ahí también la balance cambiario te empieza a jugar en contra. Bueno, toda esta situación me parece que está provocando una situación de tensión, de crisis e inclusive algún grado de nerviosismo del gobierno que tiene que ver también me parece que tiene que ver con estas reacciones, estas jugadas insólitas que está haciendo el gobierno, como ocurrió ahora con la criptomoneda. Eh, y además hay algunos otros proyectos que están empezando a fallar a nivel internacional, primero porque acá hubo en los últimos años una jugada muy fuerte hacia el litio. El litio pasó a ser un, eh, un, un mineral estratégico en el cual pocos países lo tenían. En la región era Brasil, perdón, Brasil no, el triángulo de Bolivia, Chile y Argentina. Argentina, Australia en otra zona, y parecía ser que el boom iba a ser el litio. Pero parece que la producción se apuró mucho y llegó antes que la demanda, y en los últimos 2 años tuvimos una caída del precio internacional del 80%, de 70.000 dólares la tonelada a 10.000. Eh, una caída demasiado importante, que inclusive en el caso de Argentina, donde los proyectos estaban empezando a implementarse, muchos se frenaron, los números ya no daban. Y con el tema del gas está pasando algo semejante con la caída internacional del precio de gas natural licuado. Si el GNL, Europa está dispuesto a pagarlo no más de $6 eso se está midiendo por millón de metros cúbicos, ¿no? O por metro cúbico. eh, hay proyectos en Argentina que no van a funcionar. El de Vaca Muerta, por ejemplo, traer el gas de, por cañería hasta los puertos del Atlántico para embarcarlo y llevarlo a destinos tan lejanos, a $6 no van a funcionar. Claro, además Y porque entonces, es shale, ¿no? Es de esquistos. Entonces, la tecnología de extracción misma, no solamente el transporte, sino la tecnología de extracción es tremendamente cara. cara, exactamente. Entonces, ahí es probable que en Argentina el único proyecto que vaya a funcionar es el que tiene Pan American Energy, porque están trayendo el gas desde el sur, desde la zona de Tierra del Fuego, que el caño ya está hecho, el transportador a gas del sur, y simplemente para llegar al puerto tiene que hacer una conexión de 5 kilómetros
lo suben al barco, la licuefacción se hace en el barco mismo, entonces ese proyecto sí le dan los números, a los demás no, con lo cual, fíjate vos que acá había dos grandes apuestas, que era el litio y el gas natural, y prácticamente se han caído los dos, con lo cual todo este proyecto también empieza a a trastabillar. hacer Pero agua porque... a ver, yo creo que ahí estás planteando un elemento muy importante porque has prefigurado, ¿no es cierto?, lo que sería un esquema Ponzi, ¿no? Que se sostiene sobre aire caliente, que sería una metáfora formidable para lo que vamos a conversar ahorita, que es lo que se les desbarata el esquema Ponzi promovido por el presidente Milei, ¿no es cierto?, con el tema de las criptomonedas. Entonces, yo quisiera, antes de entrar de lleno al tema, ubicar que además de los problemas de balanza comercial, es decir, de la economía real, el hecho de que se aumentan las importaciones por el rezago cambiario y las exportaciones no crecen tanto como se deberían o no en los ritmos y en los tiempos que se necesitaban, sino que además hay un punto fundamental que lo sugeriste, que es el tema de la balanza de capitales y es la fuga de capitales. Son precisamente los mismos avispados, los mismos vivísimos que son los que han creado el esquema Ponzi, son los primeros en salir corriendo y por tanto los primeros en vaciar las arcas del Banco Central, las arcas del mercado cambiario local con una salida de capitales, porque ellos saben que es insostenible. Es exactamente lo mismo que pasó en cuestión de horas. Es decir, didácticamente sería un modelo, pero precioso, ¿no es cierto?, de pedagogía popular, el poder ir ubicando paso por paso. Y esto quisiera yo que nos ubiques, digamos, inclusive nos cuentes, pero muy pedagógicamente, cómo se dio el proceso de, más allá de la anécdota, ¿no? Es decir, cuéntanos qué es lo que hizo Milei y cómo en tan poco tiempo, ¿no es cierto?, trepa el precio, creo que es de 33 centavos a 5,60. Es un crecimiento brutal de los precios Sí. del negociado este que promovía Milei. Y los más avispados, los más cercanos al proyecto, inmediatamente sacan sus capitales sabiendo que es inevitable la quiebra. Exactamente lo mismo que pasó con los atrasos cambiarios de Martínez de Oz, con los atrasos cambiarios de Cavallo y ahora, ¿no es cierto?, probablemente lo que vaya a suceder con el modelo económico de Milei. Así es que cuéntanos como cuento infantil, por favor. Bueno, bueno. Eh, Insólitamente, el presidente Milei, el viernes, este último viernes, alrededor de las 19 horas, eh, saca un mensaje por Twitter o por X, la red X, donde recomienda, dice, hay un proyecto que le va a hacer muy bien a la Argentina porque esto va a financiar emprendimientos de pequeñas empresas a través de un instrumento que es una criptomoneda donde la gente se puede adherir y, y sumar su dinero para generar estos capitales, esta capitalización que se llama con el signo pesos libra. Entonces, esta es la moneda que él sugiere. Inclusive de abajo da el sitio por donde ingresar para poder hacer las compras de la moneda. Solitamente, ¿no? Porque esto pasa, no era una moneda oficial, es una moneda, una criptomoneda creada por eh, eh, por algún emprendimiento privado, y él simplemente lo ve como una buena oportunidad para generar estos recursos para la inversión. Primer punto, las criptomonedas son activos financieros que pueden generar mucha atracción para capitalizar y la creencia de que esa moneda pueda seguir valor. Ahora, no está claro cuál es el nexo de eso con la actividad productiva. ¿Por qué eso iba a financiar? Es lo mismo que si el dueño del casino se pone en la puerta y dice, con toda la plata que voy a ganar, yo la voy a invertir en viviendas sociales, en nuevos emprendimientos. Entonces vos entras a jugar contento, pues decir, mira, con mi plata lo que van a hacer. Bueno, Ahora, mira, ¿cuál es el gente contrato? de JP Morgan Chase a nivel mundial, gente como Lustó y otros referentes neoliberales de la derecha, Sí, gente vinculada al sistema financiero, a la propuesta especulativa en general,
Han dicho abiertamente, ¿no es cierto? Un poquito tarde, pero han dicho, en estos esquemas no hay otra alternativa que los que uno ganan tiene que ser la pérdida de otros. Yo creo que es una metáfora formidable respecto a lo que son estos programas de ajuste. Así es Claro. que la gente sabía de esto, y se ha creado con el mismo entusiasmo, la misma fascinación, la misma Sí. novelería con la que entra, por ejemplo, el discurso antisistema de Milei, y convence inclusive a las víctimas de que está bien lo que está sucediendo. Asimismo, han entrado las criptomonedas en general, han entrado en el mercado presentándose como algo antisistema, como una solución mágica, ¿no es cierto?, en el que por fin te vas a volver millonario. Y resulta ser que esto de aquí no ha tenido mucho sustento, porque en última instancia es una pirámide Ponzi. Carlo Ponzi, para nuestra audiencia, fue un especulador italiano que muy convencido además de las cosas que hacía, pero en los hechos lo que hacía es un sistema en el que vendía estas ilusiones a una camada de nuevos, en inglés dicen suckers, ¿no? De nuevos incautos para financiar y pagar a los previos. Y básicamente sobre esa base podía seguir subiendo el precio de los activos que vendía y podía seguir aumentando y creciendo su negocio. En el caso de las criptomonedas, ¿no es cierto? Hay un salvataje cada cierto tiempo de parte de la Reserva Federal, de parte de los grandes bancos, al punto que ahora hasta el propio Trump está creando un sistema, lo hizo el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Basilea, incluyendo la utilización de criptomonedas como parte de la Reserva Internacional, como parte de la Reserva de los bancos en términos de la normativa prudencial. Y ahora Trump dice, vamos a utilizar las criptomonedas como parte de las reservas del sistema de la Reserva Federal, sobre todo de los bonos fiscales. En el caso de Milei, ¿había alguna propuesta como ahora Expos están queriendo decir, es que lo que queríamos es hacer un fondo soberano, una cosa así, o lo hizo simplemente como una propaganda, no sé si gratuita, a cierto sector privado? Sí. Fíjate vos lo que sucede. Yo te conté el fenómeno Milley porque fue el elemento importante, la pieza importante. Ahora veamos lo que pasó antes y lo que pasó después. Porque lo que pasó después es que empezaron muchos a comprar esa moneda, pero casi como una situación de adhesión a Milei. Está proponiendo este proyecto y adherimos a él, y entonces empezaron a comprar masivamente esa moneda en el transcurso de las 2 horas siguientes. Inclusive, esto empieza a suceder en otros países también. Y en Estados Unidos, me cuentan gente de ahí que ha sido el caso, muchos, inclusive algunos, algunos gurúes conocidos, muy trampistas, por adhesión política también se sumaban y por ahí con $200.000, $500.000, algunos superando el $1.000.000, empezaban a comprar esta moneda que obviamente, como vos decís, creció fuertemente de valor. Inclusive te digo, vos tomabas una base de 25 o 30 centavos, la base fue cero, porque en realidad esta operación, al contrario de lo que pasa, esto me lo contaban un poco con algún experto en criptomonedas, que a estas horas consulté a muchos, me dice, normalmente lo que hay es una preventa como para fijar un precio de referencia. O sea, yo voy a lanzar una criptomoneda, te convenzo a vos, Pedro, haceme la primera compra, adherí, y de paso digo que Pedro Páez adherió a mi idea, y bueno, le ponemos un valor de referencia de 30 centavos por unidad. Entonces tiene un valor de referencia de valor de arranque. Acá no lo hubo. Acá no lo hubo. Lo único que hubo, y acá sí voy a contar algo previo, es que las billeteras virtuales de aquellos que crearon la moneda, que la generaron, que la pusieron en circulación, se reservaron el 80% de la circulación que se había planteado inicialmente de la moneda. O sea, del O sea, grupito fundador del cuento, de los que sí, hicieron el esquema sí, desde el principio, se confabularon para no vender sino el 20%, a ver qué sucede con eso y especular solamente con ese 20%. Por eso es tan esto es importante el aire caliente que podían conseguir de un personaje tan importante como Milei, ¿no? claro, porque esto si no va de la mano de un personaje que sea atractivo para poder vender esa moneda. Bueno, de estas monedas se crean montones por semana, pero no pasa nada porque
a quién le entusiasma, ¿viste? Y ves un nombre y por el nombrecito solo no te convence, tiene que haber alguna figura atrás. Entonces, esa figura, en este caso, fue Javier Milei. Generó todo eso, muy poca moneda circulante, entonces subió más el precio todavía, porque había una demanda muy grande por una oferta muy chica. Esto es lo que provocó la rápida subida. Y después, cuando el precio subió, considero que subió suficientemente alto, es cuando aparece este grupito de lo que se quedaron en los 80 a salir a vender lo suyo a ese valor elevadísimo. Con lo cual hicieron una succión de capitales que te digo, arrancaron de cero o arrancaron de $60, que es más o menos el costo que tiene poner en circulación esa moneda, este, y hicieron una diferencia enorme, pero a la vez empezaron a tirar para abajo el precio por esa gran oferta que sale de golpe. Cuando algunos empiezan a detectar que lo que está pasando es que los grandes tenedores de esa billetera se están vendiendo, entonces tratan todos de salir. Y entonces, Cuando se da ese proceso, déjame lo sí, recapitulo claro, para nuestra audiencia. Es decir, lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, es que los especuladores se quedan con toda la plata, las criptomonedas. Los propios fundadores de la criptomoneda se confabulan para quedarse con toda la plata. Es un activo financiero que no tiene ningún valor real, sino solo la creencia religiosa en que mañana va a costar más que ahora, que mañana van a sí, poder vender a un precio mayor que el de ahora. Quien se encarga de crear esa ilusión es el propio presidente Milei, que promociona que se compre esta moneda, suben los precios de cero, en las noticias decían 0,33, digamos que podrían ser las primeras ventas, de 33 centavos se trepa el precio después de esta promoción presidencial hasta 5,60, 5,70 creo. En el caso de los que no habían vendido nada, porque no les costó nada inventarse esta criptomoneda, no les costó nada y de pronto tienen cada una de esas acciones vale 5,70. Entonces, el momento que ya está el bien, precio alto, venden todo sabiendo que no vale nada, se ganan de 5,70 netos porque no les ha costado nada crear ese activo y le dejan sí. al mercado totalmente desfondado porque con ese aumento de la oferta los precios se desploman. Porque la gente empieza a darse cuenta, ¿no es cierto?, de que los precios en lugar de seguir subiendo van a seguir bajando y hay que, para cortar el daño, para controlar, para manejar los perjuicios, ¿no es cierto?, había que vender lo más rápido posible porque iba a seguir bajando el precio y iban, a cada minuto que pasaba perdían más plata. Entonces, yo creo que este es un Sí, elemento muy interesante porque prefigura lo que puede suceder con la balanza de pagos, con el mercado cambiario en el caso de Argentina, porque ya sucedió eso en las experiencias pasadas a las que hacías referencia, ¿no? sí, y te agrego algunos elementos para medir también las consecuencias o las responsabilidades políticas. Cuando empieza a pasar esto, cuando empieza a caer el valor de la moneda, aparece un nuevo tweet de Milei donde retira el anterior y dice, eh, cuando lo apoyé no tenía elementos suficientes o conocimiento suficiente de qué se trataba, qué es lo que había detrás de esto. Ahora que lo conozco, le voy a quitar el apoyo. Con lo cual Con termina lo de cual hundir el precio. O sea, una vez pues que lo demolió. los vivísimos se llenaron los bolsillos, ¿no es cierto? Dice, sí, yo Sí, sabía desde el principio que esto no valía y de una vez termina de hundir a la criptomoneda, pues. claro, exactamente. Esto sucedió en el transcurso en total de 4 o 5 horas del momento del lanzamiento. Y después cuando te vas a los orígenes, ves que esa moneda se creó y se inscribió como moneda 3 o 4 minutos antes de que Milei lanzara el primer tweet, o sea, vendiéndola, ofreciéndola. Es decir, ahí hubo evidentemente una coordinación entre quienes crearon la moneda y Javier Milei lanzándola. No es que se lo ofrecieron, la estudió y le dijo, uy, qué bueno esto, compro la idea, la promuevo. Ese proceso jamás existió porque son unos 3 o 4 minutos lo que ocurrió entre un hecho y el otro. Fíjate vos la explicación que dan hoy. Digo, obviamente, hay mucha gente que perdió mucho dinero, que
compró ese valor muy caro y después lo tuvo que vender a muy barato o se quedó con eso porque después ya no se lo compró nadie. Ahora, es muy importante antes de que entres a esos detalles, el hecho de que ya mencionaste que no solamente en Argentina, sino en el mundo entero, en los propios Estados Unidos, hubo gente que por el prestigio internacional que tiene Milei, Sí, como el adalid el nuevo modelo económico de la cuestión libertaria, ¿no es cierto? Una cantidad de economistas a nivel internacional que inclusive están pidiendo el premio Nobel para Milei. Recordemos sí, claro. eso. Él mismo se cree, ¿no es cierto? Y va al foro de Davos, va a las reuniones Sí, internacionales bueno, tiene una arrogancia es tan creído el pobre hombre, ¿no es cierto? Que verdaderamente él asume que todo el mundo está, pero babeando por oír sus maravillas. Y parece ser que es cierto. Un montón de babosos estuvieron babeando por oír qué es lo que decía Milei y pusieron toda su fortuna en una ilusión que no duró sí, ni 4 horas. exactamente. Bueno, desde ese momento, el gobierno argentino, en sus distintas expresiones, silencio absoluto. No hubo expresiones el sábado, obviamente ya era un escándalo. No hubo expresiones el domingo. Este lunes se arranca con la tradicional conferencia de prensa que da el vocero presidencial, Manuel Adorni. Por primera vez la suspende, no da conferencia de prensa, y se anuncia que las primeras explicaciones se iban a dar a través de Luis Caputo, que iba a salir en un programa que es partidario Cuenta del nuestra gobierno. audiencia, ¿quién es Luis Caputo, por favor? Es el ministro de Economía. Pero además es la eh, eminencia gris del gobierno, ¿no? sí, 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 quien trajeron que inclusive es un sector, es un personaje que se lo absorbieron del macrismo. El Luis Caputo es el mismo ministro de Economía que firmó, que acordó la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional en 2018 y que después el propio Fondo Monetario Internacional condicionó seguir con el crédito si lo sacaban a Luis Caputo porque vieron que era el protagonista de una enorme fuga de divisa que está ocurriendo con los propios capitales del Fondo Monetario. Tiene ese antecedente. Así todo, Milei lo tomó para sí, para que fuera su ministro de Economía y la persona que le iba a conseguir los créditos. Pasaron un año y 3 meses, los créditos todavía en Argentina no han llegado ni nuevos créditos del Fondo Monetario ni de sectores privados. Es decir, hasta acá la cosa viene bastante complicada. La cuestión que este lunes Luis Caputo sale a dar explicaciones sobre el caso. Te diría, es muy interesante ver la postura de Caputo, así como muy tranquilo, una seguridad absoluta, diciendo, pero no es una cosa importante esto, al fin, en definitiva, esto afecta a los jubilados argentinos, afecta al salario de los argentinos, nos va a cambiar el plan a nosotros, no, nosotros vamos a seguir nuestro plan, inclusive anunció en ese momento el superávit fiscal que habían tenido en el mes de enero, y dijo, bueno, no hay tampoco cuentas públicas, es la cuenta personal de Milei la que presentó este tema. Yo creo que fue un error y el propio Milei fue el primero en corregirlo después del error. Y cuando él dice que no entiende de criptomonedas, y no está mal que lo reconozca, dice, yo mismo no entiendo demasiado. Y mira que me la explican y no la entiendo lo de las criptomonedas. Dice, esto no es que por ser economista uno deba saber de estas cosas. Y bueno, y él creyó en un proyecto que le pareció bien para Argentina, que eso iba a favorecer la economía argentina, lo alentó y después se dio cuenta que no iba a ir por ahí. Bueno, y fue el primero en reconocerlo, dijo, bueno, no, me di cuenta que no va y retiró su apoyo. Pero decir que por esto es un estafador, es un irresponsable, me parece que no tiene, no tiene rigor de análisis decir ese tipo de cosas. Bueno, esta es la defensa que presentó Caputo, para decir Pero que Milei no era responsable de nada. es signo de los tiempos, dirían los católicos, ¿no? Es decir, el paso de la hipocresía al cinismo puro. Tal cual, tal cual. Estoy leyendo porque justamente es lo que estuve trabajando hasta hace un rato en ese discurso, y diciendo que bueno, que esto no iba a dañar para nada
reputación argentina, la del gobierno, la relación con el fondo y demás. La realidad que paralela a todo esto es que en Estados Unidos a estas horas hay un gran escándalo, no solo por la cantidad. Déjame decirte además, digamos que Sí, en tanto funcionario en tanto autoridad de la competencia, el equivalente a la Superintendencia de Poder de Mercado en Estados Unidos, el Securities and Exchange Commission. Y yo creo que sí, tienen la obligación de tomar cartas en el asunto. sí. Inclusive, a pesar de que la cuestión se ha hecho a nivel internacional, ¿no es cierto? A pesar de que se ha hecho en jurisdicción argentina, digamos, el hecho de que haya alterado, haya engañado, es un caso claro de publicidad engañosa, la cuestión de los mercados en los Estados Unidos obliga a que la Securities and Exchange Commission actúe. Y aquí hay responsabilidades Sí. penales. Pero además hay un punto adicional. Si es que se prueba que el presidente Milei o su equipo ha recibido en dinero o en especie, digamos, o sea, me refiero a si ha recibido un emolumento o si ha recibido acciones o terceras personas cercanas a ellos han sido objeto de alguna participación en las ganancias de este fraude, tiene, digamos, unas penas todavía más graves en la legislación norteamericana. Aparte de lo que significaría en el caso argentino, ¿no es cierto? Que además debería irse en contra de las leyes de la, no sé, Tribunal de Cuentas, de la Contraloría, la ley de ética, ¿no es cierto? Que debería exigir que las autoridades, imagínate lo que sería que un presidente de la República se ponga a promover sus negocios. Aquí en el caso del Ecuador, el señor Noboa lo hace permanentemente, pero trata de mantener el decoro, digamos, trata de mantener las apariencias. En el caso de Milei, lo ha hecho públicamente, pues. Sí, bueno, nada de esto que estás mencionando, Pedro, está descartado. Digo, el tema de que, porque las investigaciones, las denuncias y los reclamos de intervención van en ese sentido. Que intervenga a Security Exchange Commission, que intervenga el FBI, Claro. que intervengan todos los resortes que se ponen en marcha ante una operación. Que en principio, te cuento algunos detalles que empiezan a surgir. Hay un empresario, Julian P., que estuvo muy mencionado como el mentor de esto, porque en su momento estuvo reunido con Milley y es el que le habría ofrecido el proyecto, creo que es de origen, es asiático, pero no me acuerdo si es de Singapur o Corea, que ya salió a aclarar que sí, que él le ofreció el proyecto, pero que su proyecto Milley no lo aceptó, que se hizo con un proyecto alternativo que no es el que él ofreció. Salió este muchacho pelirrojo de apellido Davis, que también aparecía como asesor en toda esta operación y que fue el que dijo en Estados Unidos, yo estoy dispuesto a devolver a los damnificados, él habló de una cifra de 87 millones de dólares, que todos interpretaron cómo es esto, va a poner en su bolsillo lo que fue los damnificados. Después me explicaron que no, que los 87, él como uno de los eh, ejecutores del programa, recibe una comisión por cada operación que se hace. La suma de las comisiones de las operaciones hechas son esos 87 millones de Solo en dólares. O comisiones sea, ganó 87 millones. sí, o sea, él lo que está haciendo es renunciando a sus comisiones en beneficio de indemnizar a una parte de los afectados. Con lo cual, la cifra que está circulando de que hubo un perjuicio de 80 a 100 millones de dólares, me parece que es un mal cálculo que se No está puede ser. quedando recontra cortísimo con respecto al impacto que tuvo esto. Así que ahí ya tenemos una primera cuestión que habla de una dimensión diferente de esta estafa o esta defraudación contra los inversores. Segundo, ¿quiénes fueron los creadores de esto? Porque Julian P. dice que su empresa no fue, este otro muchacho dice que su empresa participó como soporte técnico del proceso, pero no.
eh, no son los dueños. Y él lo que dijo en un momento de la entrevista, porque dio toda su entrevista, en una entrevista dijo, son capitales argentinos. Y no hizo más referencia que esa. Dice, no, los capitales son argentinos. Algunos de los conocidos que están trabajando sobre las cuentas, efectivamente Como dicen, que quería decir hay no solamente que billetes, son capitales argentinos, sino que son amigos del presidente, pues, o sea, son del mismo grupo, estás bueno, diciendo. bueno, por lo menos son capitales que han conseguido que el presidente los avale con su consejo, ¿no? Aunque después se haya arrepentido. Pero, este, y lo que se observa, lo que están observando algunos de los que están analizando cosas, primero, dice, se hizo con un nivel de profesionalismo muy bajo. Dicen, esto es lo mismo que si, y yo le hice la comparación, y le digo, esto es lo mismo que si querés fugar plata y llevártela a un paraíso fiscal y te viene un gerente del JP Morgan y te dice cómo hacerlo, y vos decís, no, es muy caro, para que se lo llevo a mi primo que más o menos sabe manejarse con la Pero computadora, mira, entonces lo hace mi primo. este es parte del truco y de la lavada de cara, ¿no? Porque recordemos que esta es una nueva, a ver, este operativo, realmente la metáfora, Rulo, es para que tú te luzcas con la pluma privilegiada que tienes. Esta es una metáfora formidable, pero por los cuatro costados, ¿no? El engaño, el engaño y el autoengaño, la corrupción, el hecho de un mecanismo para hacer millonarios a uno a costa de otros, ¿no es cierto? Es decir, es muy Sí, similar a lo que sucede en otros operativos, en la política económica, pero que también ya involucró a premios Nobel. En este caso, no solamente que a Milei son sueños de perro, se dice acá en el Ecuador, es cuando son sueños absolutamente delirantes, ¿no es cierto? El que se le pueda dar el premio Nobel a Milei, pero en el caso de otros premios Nobel, que fundaron un fondo de cobertura en los Estados Unidos, les dieron el premio Nobel a este compartido, uno de ellos incluso se murió en torno a la cuestión de los mercados eficientes, y este fondo de inversiones terminó quebrando, asimismo despojando a la gente de una manera brutal, lo cual ubica, ¿no es cierto?, una responsabilidad adicional ya no sí, solamente en estos premios Nobel, en gente como Milei, en todos los que han estado involucrados en este negociado, sí, sino de la irresponsabilidad de todos los economistas y ahora youtuberos también, que tanto en la academia como en los medios de comunicación se encargan de repetir, de convertirse en cajas de resonancia de estas ilusiones y de estos fraudes. Porque también hay una responsabilidad exactamente. moral en esta situación, ¿no? Y ahora hay algunos que siguen insistiendo, y no me estoy refiriendo solamente en Argentina, lo están haciendo en España, y como bien estabas mencionando hace un momentito, es también la novelería en los Estados Unidos, en el mundo angloparlante, en Europa y en otras partes del mundo. ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, este cuento de que, es que el nivel profesional fue muy bajo, recuérdese por favor y que se investigue el tema de KPM. Clarito, el nombre. Premios Sí. Nobel, ahí estaba Fama, estaban Eugene Fama y otros de los grandes teóricos de la teoría neoliberal de los Mm. mercados eficientes en el campo de la especulación. Así es que no hay pretexto, no es un caso específico, es que son los argentinos, que son los latinoamericanos. Sí, Aquí estamos no, hablando de que pero tanto en el corazón en el imperio como en la periferia, tanto en la política económica como en este negociado, tanto en el asunto de la especulación, de los derivados sí, financieros, de las guaridas fiscales, como en el asunto del manejo de los bancos centrales. Recordemos lo que pasó con la crisis griega. El involucramiento de Goldman Sachs, el involucramiento de JP Morgan en ajá. todo el fraude, en toda la corrupción de este mundo especulativo que verdaderamente se ha desmadrado. Sí, un último dato te digo que sí me parece interesante de esta referencia, es que lo que me dicen es que el tema digamos, del amateurismo con el que se manejó la operación, lo que hace es mucho más posible detectar quiénes fueron los organizadores y los promotores. Digamos, ese es un aspecto, me parece que puede llegar a ser importante en los próximos días, porque de los nombres que surjan de ahí, aparentemente podemos tener una punta del hilo que le va a dar un sentido político mucho más fuerte a este tema. Yo Eh, estaba leyendo que inclusive, más allá de las responsabilidades penales que pueda tener tanto dentro como fuera de la Argentina,
Milei puede ser sujeto a un juicio político, ¿no? Claro, sí, sí, está planteado acá, todavía no con suficientes elementos quizás, pero que con un tema que hoy lo discutía con algunos compañeros, inclusive colegas que están trabajando en ese tema de juicio político, le digo, no se apuren porque me parece que en 2, 3, 4 días más vamos a tener muchas novedades que le van a dar otra trascendencia al tema y, por supuesto, más información de la que hay en este momento. Así que en ese sentido, me parece que es un poco el planteo que vos hacías al principio, lo corroboro plenamente. Este puede ser un caso emblemático. Este puede ser un caso emblemático y que pueda ser útil para este aprendizaje popular de cómo funcionan ciertos mecanismos y además cómo funcionan cuando no están regulados, Claro, no, es que cuando no hay una básicamente, regulación. básicamente no solamente que el mercado de criptomonedas es desregulado, sino que es un constitutivo, las criptomonedas son un elemento constitutivo de la desregulación, porque son precisamente el vehículo de la fuga de capitales, del lavado de dinero, de las guaridas fiscales, de los derivados financieros, de los negocios mal habidos, del tráfico de drogas, del tráfico de órganos, del tráfico de personas, del tráfico de armas. Es decir, no hay a dónde irse. Y todavía hay alguna gente que puede creer, y gente progresista. Yo estuve, mira, gente de izquierda que se cree, gente, los libertarios, ¿no? Hay una izquierda libertaria o hay unos libertarios anarcocapitalistas que se creen antisistemas, que están absolutamente convencidos de que este es un mecanismo anti-establishment, es un mecanismo anti-bancos, anti-oligarquía, anti-imperialismo, Sí, en contra de la Reserva Federal y una cuestión así. Cuando es clarísimo la relación inclusive con los servicios de inteligencia, el MI6, la CIA, que están involucrados en esto. Ya había mencionado el rol del Fondo Monetario, del Banco de Basilea y ahora del propio presidente Trump. Pero yo te cuento una anécdota rapidísima. Yo fui convocado en una reunión del G20 presidido por Angela Merkel para una reunión de expertos sobre temas de financiamiento, de temas ambientales. Y había un pronunciamiento de buena parte de los ministros de finanza y de los presidentes de los bancos centrales de casi toda África, del África subsahariana sobre todo, de sectores del sudeste asiático, de los países pequeños, ¿no? Que estaban comidos del cuento de que eran los principales afectados, por ejemplo, del tema del cambio climático, por el tema de la subida del sí. nivel del mar, y habían ciudades enteras que iban a ser perjudicadas. Y ellos estaban dispuestos a que los 4 reales que estaban asignados a la Organización de Naciones Unidas para estas crisis climáticas se lo transforme a bitcoins. Imagínate. Entonces, a mí me tocó, obviamente, fue una carnicería la que tuve que aguantar el palazo de todo el mundo, porque una cantidad de activistas, académicos, técnicos europeos, técnicos del tercer mundo, que estaban queriendo que los pocos dólares que se habían dedicado para socorrer a los sectores más vulnerables de sus poblaciones se destinen a la especulación en la cuestión de las criptomonedas. Yo creo que este tema, Raúl, va a ser emblemático en términos teóricos, pero también emblemático en términos de una cuestión de educación popular. Y sin duda, la capacidad didáctica con la que nos has explicado ha sido suficiente para no solamente entender la cosa, sino hacerlo de una manera tan fresca. Yo te agradezco muchísimo y no sé si quieres redondear con unas últimas palabras para acabar la sesión. No, simplemente sí, déjame decir que me parece muy importante este esfuerzo que vos hacés y que nos permitas colaborar en esto, porque me parece que es fundamental. Hicimos un repaso a lo que fue la historia de Argentina y estos sucesos que se repiten, pareciera sistemáticamente sin que aprendamos la lección. Por eso es tan importante la educación popular para entender estos fenómenos en defensa propia, En en defensa defensa propia. de Milei, nuestros la propios nueva intereses. estafa neoliberal. Terrible. Es- Exactamente. Así que, bueno, bienvenido a estos esfuerzos y siempre vas a contar conmigo para darte una mano en esto que me parece tan trascendental, tan importante. Te tomo la palabra, Rulo. Muchísimas gracias y un abrazo. Cuídate mucho. Muy reconocidos Bueno, aquí. igualmente, Pedro, un placer hablar nuevamente contigo, estar en contacto. Un abrazo, hasta la Chao. próxima.